Consideración de la palabra de Dios en el Evangelio de Juan, capítulo 12. Por supuesto, son porciones muy conocidas por nosotros. Eh, Esta porción están en todos los evangelios, inclusive Mateo, Marcos, Lucas, así que tiene sus diferentes matices, cada uno de ellos. eh, pero muestra la trascendencia que tiene el hecho de que estén los cuatro, porque justamente fue la última semana del Señor que está aquí en la tierra, e indudablemente fue muy trascendental esa semana, y hay detalles en cada uno de ellos que realmente nos sorprende porque marca el propósito por el cual el Señor había venido a esta tierra. Aquí ya estamos en el momento culminante del motivo que Él había venido a esta tierra, de ir a la cruz. Ese era el motivo fundamental. Y bueno, y la porción es capítulo 12, versículo 12, 12 del 12 de Juan. Se le da a llamar la entrada triunfal a Jerusalén, la ciudad amada. ¿Qué ciudad esta, Que la ciudad amada y la ciudad eterna, la ciudad más actual que hay en el mundo, Jerusalén. Todo gira alrededor de esta ciudad hoy en día. Indudablemente, los conflictos mundiales bélicos que hay en todo el mundo, bueno, pero Jerusalén se lleva el primer lugar en cuanto a la atención. Por algo es, ¿verdad? Es la ciudad de Dios. Dice, el siguiente día, grandes multitudes que habían venido a la fiesta, al oír que Jesús venía a Jerusalén, tomaron ramas de palmeras y salieron a recibirle y clamaban, Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor, el Rey de Israel. Y halló Jesús un asnillo y montó sobre él, como está escrito, no temas, hija de Sión, he aquí tu rey viene, montado sobre un pollino de asna. Estas cosas no las entendieron sus discípulos al principio, pero cuando Jesús fue glorificado, entonces se acordaron que estas cosas estaban escritas acerca de él y de que se las habían hecho. Y daba testimonio la gente que estaba con él cuando llamó a Lázaro del sepulcro y le resucitó de entre los muertos. Por lo cual también había venido la gente a recibirle, porque había oído que él había hecho estas señal. Pero los fariseos dijeron entre sí, ya ven que no conseguimos nada. Mirad, el mundo se va tras él. Qué terrible. Este es un capítulo de odio, rechazo, amor y esperanza. Hay de todo. Está la multitud que evidentemente lo aclamaba, ¿eh? Y está el grupo que estaba pergeneando la entrega a la muerte del Señor. Mientras el Señor estaba en Betania el día anterior, por eso dice aquí el siguiente día, o sea, el día anterior a este momento, el Señor estaba en Betania, a menos de 3 kilómetros allí de Jerusalén, en las familias tan amadas que él tenía en esa localidad tan pequeña, en esa aldea. Allí estaba el hogar de María, Marta y Lázaro, la de Simón el leproso. eh, y bueno, allí había el Señor hecho la señal más maravillosa que había hecho después de tantos años de ministerio, de haber resucitado a su amigo Lázaro. Y ese acontecimiento fue culminante en la vida de todos aquellos que fueron testigos presenciales de la tarea del Señor Jesús en la tierra. Él había venido con un propósito, pero él mostraba señales de su deidad. Es maravilloso que el Señor, cuando vino a esta tierra, vino como un judío común y corriente. No tenía un aspecto de hombre triunfador,
No era ni rubio, ni ojo celeste, ni alto, como se lo mencionan, como a veces se los ponen en las películas. No tenía ese aspecto de persona imponente, ¿eh? Todo lo contrario, él vino, podríamos decir, disimuladamente. ¿Por qué habrá venido así el Señor? ¿Por qué habrá sido esa actitud de que su venida tenía que haber sido así, no en forma ostentosa como se suponía que venían los reyes, con vestidos lujosos, con la corona real, con el cetro imponente de oro o de plata, porque había que identificarlo y el motivo y la forma de identificarlo era por fe. O sea, la fe iba a ser el medio por el cual la gente lo iba a identificar. Las credenciales de él eran del Mesías. Ustedes saben que en este momento, en este instante, en Israel, en Jerusalén, miles y miles de judíos están orando y clamando para que venga el Mesías, todos con un gozo y una alegría. En este instante, miles, rabinos, religiosos, por los más ortodoxos y ultraortodoxos, están reunidos orando y pidiendo que venga el Mesías. ¿Qué tipo de Mesías están esperando ellos? El mismo que esperaban en aquel entonces cuando el Señor vino en carne. Ese Mesías triunfante, glorificante. Ahora, yo les hago una pregunta. ¿Qué hubiera pasado si el Señor en aquel entonces hubiera venido de esa manera y era recibido, así como lo recibió esta multitud de gente pobre y humilde, porque lo que los aclamaban eran gente muy humilde, que usaban ramas de palmas, como se usaba en aquel entonces para recibir a los triunfadores, y después de una semana, porque una semana después fue crucificado, lo hubieran aceptado como el Mesías, como el rey de Israel. ¿Qué hubiera pasado? ¿Saben ustedes qué hubiera pasado? No seríamos redimidos, porque él no iba a la cruz. O sea que fíjense cómo la profecía se cumplió de una manera literal, porque ya Isaías había proclamado esta entrada a Jerusalén que iba a venir en un pollino de asno. Ustedes saben que el pollino era una figura de un animal sumamente manso, humilde. Cuando el Señor venga en su gloria, si ustedes leen Apocalipsis 11, va a venir en un caballo blanco, dice las Escrituras. Es el caballo de los triunfadores, con sus reins, con sus vestidos reales. Pero en esta oportunidad no fue así. Él vino por un medio de humildad, sencillez, que la gente solamente lo podía identificar su situación de Mesías, de Cristo, a través de sus atributos. Y él tenía todos los atributos que tiene actualmente, no los ha perdido, su deidad. Por eso mostró lo que mostró y resucitó a los que resucitó. Se supone que ha resucitado más de lo que dice las Escrituras o tenemos registrado. Por lo menos hay más de 3 resurrecciones que se registran. Y la de Lázaro fue algo imponente, pero la más grande de todas fue su propia resurrección. Eso manifestó su deidad, pero por sobre todas las cosas. Pero allí estaba la multitud, en este caso, aclamándolo, porque sabía todas las cosas que había hecho, los beneficios que había recibido la multitud por este hombre, y lo reconocían como el Mesías, sabían que era el Mesías. ¿Por qué lo rechazaron? ¿Por qué? Bueno, una semana después lo rechazaron porque ellos esperaban que ese Mesías fuera el que estableciera el reinado y los enemigos romanos fueran totalmente avasallados y ellos quedaran triunfantes, como lo están esperando ahora, como están deseándolo ahora y con la alegría creyendo, porque ellos saben los acontecimientos bíblicos
antiguo testamentario se están cumpliendo y los judíos ortodoxos lo saben muy bien, pero pasan por alto la parte de la profecía cuando dice que iba a ser sufriente, que iba a dar su vida por su pueblo, cosa inesperada e impensada aún de los judíos de hoy en día y en aquel entonces. Si esa faceta no se hubiera cumplido, no se podía cumplir la segunda, porque el propósito del Señor era redimir del pecado a la humanidad. Muchos dicen, ¿por qué Dios no interviene? Dios ya intervino. Dios ya intervino. Dios intervino en la persona de Cristo. Ya vino, obró llevando el pecado. Ya intervino. Así que ahí está el Señor aclamado por la multitud de hombres, gentes humildes, hombres y mujeres que lo aclamaban reconociendo su deidad. Ahora, el Señor no se dejó adular, no se envaneció por eso. Él sabía para qué había venido y manejó las circunstancias. Y fue así que Él fue a la cruz. Y allí vemos que vemos una situación en la que él la monta ahí sobre ese pollino. Y a mí me llama la atención porque ya en este caso, aunque parezca mentira, nos hemos acostumbrado a leer este pasaje, pero ese pollino nunca había sido montado antes. Era un pollino que si leemos los otros pasajes en Mateo, por ejemplo, dice que ya el Señor había dicho a sus discípulos que vayan a la aldea de enfrente, no se dice cuál aldea era, había una pequeña aldea, y traigan un pollino que está al lado de un asna, atado, o sea, la mamá del pollino. Tráiganlo, y si les pregunta, ¿para qué quiere el pollino? Porque el Señor lo necesita. Si le preguntan el dueño, y el dueño le preguntó, fueron los discípulos y le preguntaron, ¿por qué desata el pollino? Le dice el dueño. Y porque, dice, el Señor lo necesita, después lo devuelve. Y el hombre lo dio, pero no hizo ninguna resistencia. Nos llama la atención, no sabemos cómo es que se haya obrado esa situación, si el Señor ya lo tenía previsto, si el Espíritu lo llamó a este hombre para prestar ese pollino. Pero ese pollino es muestra, identificación de la humildad más grande que podemos ver, porque este hombre prestó a lo mejor lo único que tenía, ese animalito. No lo rehusó para el Señor. Dijo, si es para el Señor, llévenlo ya. Y así fue. Pensar que ese animalito fue preparado justamente para un servicio sagrado. Ustedes saben que en la antigüedad los holocaustos, los animales que se ofrecían, no eran animales que habían sido puestos en yugos, no habían sido trabajados, eran animales que se preparaban exclusivamente para el holocausto. Eran animales que se reservaban, se daban de comer, se los alimentaba, se los cuidaba solamente para el sacrificio. Eran animales santificados, o sea, apartados para un servicio sobrenatural, para un servicio del Señor. Este pollino tuvo esa calidad de haber sido el que el Señor preparó para ese sagrado servicio de que iba a ser montado por el propio dueño, de su propio creador. ¡Qué maravilla! Claro, estaba la mamá, el asna, que lo acompañaba y la tranquilidad del pollino quizás residía en eso también, porque estaba acompañado. Pero el hecho de que el Señor lo montara y que el pollino no se haya resistido en absoluto muestra la docilidad aún de la naturaleza animal para recibir al el Señor. Y yo me estaba acordando de estas cosas. ¿Cuántas cosas sencillas el Señor utilizó y fue motivo para glorificar su nombre?
¿Recuerdan ustedes la palabra de Dios cuando ese niño, o ese jovencito, dio al Señor unos pocos pececillos y unos panes y me alimentó la multitud? Él se los dio al Señor sin resistencia. Cuando los discípulos le dijeron, mira, acá hay un niño, un joven con unos pececillos y unos panes, pero ¿qué es esto para tanto, para 4.000 personas? Tráigamelo. El joven se lo dio al Señor y no se lo mezquinó, no dijo, no, no, esto me lo dio mi mamá. No, se lo dio. ¿Y qué pasó? ¡Qué multiplicación! La barca donde el Señor estuvo como estrado para predicar el Evangelio a una multitud. Era una rústica barca de pescadores. Fue pedida por el Señor y ofrecida por los pescadores allí. Suponemos que ha sido de Pedro, Juan, alguno de ellos que eran pescadores. Fue ofrecida para el Señor para un servicio sagrado, por así decirlo. Y otras cosas, ¿cuántas cosas? Sin ir más lejos o viendo algunas de las que me acuerdo en este momento, ese hombre de José de Arimatea que dio lo que tenía una cosa importante, un hombre rico también, pero dio su tumba al Señor. Él le dio su tumba. Algo fue rápidamente, se la ofreció. Lo que tenía se lo dio al Señor, lo más valioso. Nicodemo trajo las especies aromáticas más costosas para untar al Señor. O sea, cada uno trajo del Señor. ¿Por qué? Pensar que el Señor, que era dueño de todo, no tenía nada. No tenía ni casa. No tenía, porque él pernoctaba, vivía en casa prestada. ¡Qué increíble! Él siendo el dueño de todo, no poseía nada. Al revés de nosotros. Nosotros poseemos muchas cosas y no somos dueños de nada, seamos sinceros. No somos dueños porque el día de mañana todo lo que poseemos lo podemos perder instantáneamente, como podemos perder nuestra vida. Pero el Señor no solamente es dueño de todo, sino también, por supuesto, de su propia vida. ¿Cuántas cosas nosotros a veces nos resistimos a darle al Señor? ¿Eh? Pero hay una cosa que quizás le hemos dado y, y seguramente no nos damos cuenta el valor que tiene lo que le hemos dado en estos años. Todos los que estamos ahí en la pantalla veo que somos personas muy grandes, ¿no? Hemos sido personas ya de adultas muchos años. ¿Qué cosa, hermana, hermano, usted le ha dado el Señor y que no se lo ha devuelto? Dígame, ¿hay algo que usted perdió cuando se lo dio al Señor? Nada. No lo devolvió el Señor, no se lo transmitió. Hermanos, tenemos que dar gracias a Dios por los años que hemos podido transitar hasta aquí y que lo poco que hemos dado al Señor, el Señor lo ha dado multiplicado por sobre todas las cosas en gozo y paz. ¿Eh? No nos faltó nada en las cosas materiales, pero por sobre todas las cosas nosotros le hemos dado sin buscar las cosas materiales, pero lo hemos recibido en gozo y paz, en presencia de Él. Y yo creo que estos años que hemos transcurrido como hijos de Dios, como creyentes, tenemos esta experiencia y este gozo y debemos valorar que aquellas cosas que le hemos dado al Señor fueron nuestra vida, lo más valioso que le podemos dar al Señor en nuestra vida. Se la hemos entregado al Señor y el Señor nos proporciona ahora esta paz y este gozo que tenemos. ¿O no? Con achaques, sí, bueno, no esperemos otra cosa. Los años traen eso y eso es propio. Así que, hermanos queridos, tenemos este privilegio de ser hijos de Dios. Y si quizás no poseemos tantas cosas, pero poseemos algo que es invalorable, que el mundo no conoce, poseemos la vida eterna. ¿Qué les parece? Esa ya es, esa posesión está en Él. Somos
salvos en Él. Somos hijos de Dios en Él. No es porque nos pertenece por derecho. No tenemos derecho, nosotros no tenemos derecho a nada de esto. Así que eh, Jesucristo siempre va a tomar el control. En aquel entonces, cuando fue así recibido de esta manera, no obstante, como dijimos, él no se sintió adulado, él sabía lo que iba a pasar después, sabía que estaban preparando los judaizantes, estaban preparando la traición, y él manejó la situación para que esa traición fuera efectiva y se llevara adelante. ¿Cómo sería su aspecto, su personalidad, que cuando fueron los alguaciles a reprenderlo, no lo podían reconocer? Tuvieron que pedirle la ayuda a Judas para identificar cuál de los 11 era. Fíjense en ustedes la naturaleza que tenía el Señor. Era un hombre, como suelo decir, un judío común y corriente. No tenía un aspecto real. No tenía ese aspecto de rey, de imponente, de un rey que estaba por sobre los demás o en el medio del grupo, como líder. No, no, no. Estaba allí confundido entre los 11. Qué maravilla, qué ejemplo que nos da el Señor. Y cuántas veces nosotros nos gusta que nos presten atención o nos adulen o tomen en cuenta lo que hacemos, lo que decimos, cómo nos gusta figurar en alguna lista. Y como cuando nos sacan una foto en grupo. ¿Qué hacemos cuando, cuando nos sacan una foto en grupo? ¿A quién miramos? A ver si estamos, ¿no es cierto? Buscamos a ver si estamos primero, si estamos nosotros. Qué cosa el Señor, qué diferencia fue, qué diferencia que hizo. Cuánto debemos aprender de su mansedumbre, de su humildad y de su piedad, ¿no es cierto? Bueno, perdón, no quisiera seguir. Estoy diciendo cosas que de las cuales no había preparado, había preparado otras cosas más, pero no quiero alargar más porque evidentemente creo que no amerita más que aquella enseñanza de la que hemos recibido de aquel hombre que dio su pollino, de aquel niño que dio lo poco que tenía de alimento, aquellos hombres que dieron esa barca, aquel hombre que dio la tumba que era para él y para su familia, y cuántas mujeres dieron de sus beneficios, de su dinero, para sostener el servicio, porque el Señor no tenía un peso, no tenía una moneda, pero estaba sustentado y por aquellas mujeres piadosas también que lo seguían y valoraban su ministerio. Cuántos beneficios recibieron ellas, o algunas de ellas fueron liberadas de demonios, fueron liberadas del pecado, de haber salido del mundo más bajo, como aquella mujer que vino a darle al Señor con ungüentos y eh, fue allí en el hogar de Simón, el fariseo, fue ungido el Señor por el perfume de aquella mujer pecadora. ¿Cuántas personas fueron beneficiadas por el Señor? Y le dieron lo poco que podían tener y el Señor se lo devolvió de una forma maravillosa. Le devolvió con la vida eterna. Esa fue la respuesta. Eh, no malogremos los momentos cuando el Señor nos pide reunirnos. No malogremos los momentos cuando el Señor nos dice, dadme tal cosa. ¿eh? Y hay un himno que dice, ¿qué podré yo darte a ti? Todo es pobre, todo es ruin. Toma, oh Señor, mi corazón. Creo que es lo más maravilloso que podemos darle al Señor, nuestro corazón. Y no vamos a salir defraudados. Así que hagamos de lo que poseemos que sea para la gloria de Dios. El Señor dijo, seréis luces. Ustedes saben que esa es una manera de alumbrar. Y cuando el Señor enseñó ahí en Mateo 5,
que somos luces, dice que la luz o el candelero está para ponerlo sobre una mesa, o sobre el almud, no debajo de la mesa. Dice, así alumbre vuestra luz. Yo creo que, hermanos, estamos en la noche más oscura. La luz sirve para alumbrar y alumbrar en la oscuridad. Nosotros prendemos una luz, vamos en el auto, por ejemplo, se hace la tarde, prendemos la luz. Si entramos en una zona más oscura, ¿qué hacemos? Tenemos que prender la luz alta, más fuerte. Sí, hermanos, estamos en la noche más oscura del mundo. Tenemos que alumbrar más que nunca. Nuestros testimonios, nuestra vida tiene que sobresalir por sobre la del mundo. ¿Y la luz para qué sirve? Sirve para encandilar y alumbrar el camino a otros. La luz sirve para eso, en ese sentido. Y también sirve para que los demás no choquen con nosotros, porque puede ocurrir que alguien pueda chocar si nosotros nos llevamos la luz, ¿eh? Pero por sobre todas las cosas, alumbrar a otro. Pero el propósito para que el Señor nos pone no es solamente para que alumbremos a otros el camino, ¿eh? Es esa linterna, esa lámpara que se pone para que los demás vean el camino. El propósito que el Señor nos pone como luz es para glorificar su nombre. Porque cuando Él le dijo, así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras, ¿y para qué? Para que glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Así que todo lo que entreguemos al Señor, le demos al Señor, va a ser motivo para que otros vean esa luz y glorifiquen el nombre de Dios. O sea que no solamente sirve para alcanzar almas para Cristo, sino que por esas almas para Cristo sean motivo de gloria a Dios. Yo no sé si tiene un cierre esta meditación, este pensamiento, pero creo que nos debe llevar a considerar que todo lo que le hemos dado en tantos años al Señor, en debilidad, quizás no le hemos dado todo lo que debíamos haber dado, seguro, eso desde ya. Sepamos, hermanos, que el Señor nos lo ha devuelto y Él no es deudor de nadie. Tenemos que ser agradecidos por sobre todas las cosas, por lo que el Señor nos ha sostenido hasta el día de hoy. Que el Señor les bendiga. Gracias por esta charla, porque no sé cómo decirlo, porque no tenía algo muy preparado como para comentar algo específico, pero pensando en lo que el Señor espera de nosotros. Lo que el Señor espera es nuestra gratitud y el gozo de saber que ya somos sus hijos y de que todo lo que tenemos es suyo solamente en Él. Que Dios les bendiga.